Saludos, buenas noches o buenas tardes, como ustedes quieran, ya más bien buenas noches por la hora a la que emitimos este debate público, que comienza inmediatamente con nuestros invitados dispuestos a debatir la actualidad de este día, de un largo fin de semana con puente incluido. Les presento inmediatamente, para no perder tiempo, a quienes conforman hoy nuestra terna. Gustavo Bueno, profesor de Filosofía en primer lugar. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. José María Casielles. Muy buenas noches, querido José María. Muy bien, gracias. Bien. Y Maribel Mariño, la única mujer en medio de este gallinero. Bueno, estoy aquí en el extremo izquierda. Y en un extremo además. ¿Qué tal, Maribel? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, pues si queréis empezamos por lo más inmediato, y lo más inmediato tiene que ver con esa, no sé si salida de tono o cómo calificar a la decisión de un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña de acabar uno de sus discursos con la frase "muerte al Borbón", que inmediatamente han empezado a darse todo tipo de especulaciones y ellos han aclarado que no se refiere al actual rey de España. En fin, en cualquier caso... A la actual se tiene que referir porque en la época de Felipe V, que es la disculpa, no se podía hablar de república. Es ridículo. Y además, allí eran Borbones contra Austria, otra historia. Claro, y entonces... Claro. Muerte al Borbón es muerte al rey Juan Carlos, y entonces cualquiera puede... En España el regicidio es una figura clásica, que no es delito, y que está prevista, y entonces lo que sorprende es que después de haber dicho muerte al Borbón, este diputado catalán, que es el mismo elemento aquel que dijo que no se sentía español y cosas así, pues que sea tan cobarde para no ratificar lo que ha dicho. Es un miserable, porque si tú defiendes el regicidio, pues que los teólogos políticos clásicos defendieron el regicidio porque es, la soberanía popular pues está por encima, pero hombre, di que el rey ya no es soberano y estas cosas, pero bueno, bien, pero por lo menos si dices eso, no buscarte disculpas de buen verano. Y lo que es vergonzoso es este curita que tenemos, que se llama Bono, pues justificándole y perdonándole, que se ve que las ideas se le van secando a medida que le va creciendo el pelo que se ha implantado, y entonces pues la cosa es absolutamente patética. Ahora, yo creo que el asunto es que me parece muy bien que alguien diga muerte al Borbón, pero que queme la foto, pero que vaya adelante, que siga adelante, no que se asuste a las primeras. Claro. José María. Bueno, es que vamos, va sobre mis notas. Prácticamente tenía que, por cierto, que no hablamos de ese tema previamente, como muchas veces tenemos costumbre. Pues estoy completamente de acuerdo. Este señor, Felipe V, murió, me parece, en 1746. Yo soy de ciencias y tengo cierta excusa en meter la pata en una cosa como esta, pero de todas maneras creo que es por ahí. Y no creo que se moleste en su sacrófago del Escorial por ese agravio que le presenta ahora este Joan Tardá. Y pienso exactamente igual también, en el mismo sentido que me parece inaceptable las excusas de Bono, porque dice que él perdona a Tardá, pero si es que Tardá no se metió con Bono, que yo sepa, ¿no? No le he injuriado. Y claro, dice que lo que ya me parece una atrocidad es que la figura del rey resulta realzada con los insultos. Sí. Bueno, es algo kafkiano, vamos, es kafkiano. Entonces, cuando tú decías que no sabías cómo lo calificar, es que no se puede calificar porque es incalificable, querido amigo. O sea, que no hay nada más que hablar, es algo terrible esto, ¿no? No, es que además, lo que comentaba antes Gustavo también, pues sí es cierto que desde una postura, vamos, desde la base popular de un país, pues siempre se puede estar también incluso al margen o al filo de la ley o en contra de la ley, y no sería, bueno, es la voluntad que se quiera tomar. Lo que sí sucede es que te sorprende la reacción de la parte política en el poder en este momento, porque es un ataque clarísimo a la Constitución, y nuestra Constitución establece que la forma soberana o el jefe de gobierno es el rey. Entonces, claro, no puedes decir, bueno, estos señores pueden opinar lo que quieran, los señores de la calle que no tienen cargos políticos o incluso que no están dentro del gobierno, pues podrán opinar o podrán decir, pero claro, tú estás respaldando, estás defendiendo la Carta Magna, y tiene unas atribuciones y tiene unas figuras en las que realmente es casi una rebelión el plantearse en contra de estos elementos que forman parte de nuestra Constitución. A mí me parece que, bueno, que ahí hay unos intereses, me imagino que bastante claros, porque no creo que si esto lo hubiese dicho otro partido que no fuese aliado
del gobierno, pues me imagino que otras cantarían otras voces, ¿no? Hombre, la ministra Bibi tenía que haber protestado porque es una declaración machista. Ha dicho muerte al Borbón. Pues tenía que haber dicho muerte al Borbón o a la Borbón. O a la Borbona, porque además Borbón, fíjate, con las Borbonas que hay, además. Dice que no acaba de nacer el varoncito para estos problemas constitucionales. Entonces, yo creo que con esto de la igualdad, Bibi tenía que haber dicho que dijera muerte al o a la Borbón, para la próxima vez. No, y esto que tú decías, Maribel, muy bien, es que la Constitución me parece que quedó respaldada en su día por casi el 88% de los votantes, de modo que la Constitución esta no va a ser fácil de cambiar. Yo creo que ahí sí que acertó Zapatero cuando dice que vamos a dejarlo de los cambios porque va a ser complicado, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, y es que la cantidad de republicanos que no protestan de otras cosas que son también con símbolos reales, por ejemplo, Real Oviedo, Real Sporting, Real Sociedad de San Sebastián, todos vienen, todos los... Principado de Asturias. Principado de Asturias, por supuesto. Encima tenemos una cruz, además, y luego, todo. Fíjate tú, si la gente es inconsecuente, que no sé si os fijasteis, tú sabes que eres de la rama de letras, que la República tenía la famosa corona murada, pero corona, al fin y al cabo. Es decir, que tiene gracia la cosa, vamos, que por cierto está en la medalla de la Virgen de Covadonga, que la lleva aquí encima, ¿no? En fin, no por la corona morada, sino por la Virgen de Covadonga, claro, y la Cruz de la Victoria. Pero es que a mí todavía no me han sabido explicar cómo demonios fue a parar ahí esa corona morada de la República. Pero bueno, es cierto que está ahí en todas estas medallas. De todas formas, lo que sí se está formando es y una opinión, o tratando de crear una opinión que es en contra de la monarquía. Y estamos viendo que hay gestos, que hay pequeños movimientos ciudadanos y que sí que creo que por lo menos la monarquía en estos momentos estará mirando con recelo estos movimientos porque no favorecen, me imagino que darán muy poca seguridad a la estabilidad de la propia sucesión, ¿no? Sí, no, a la monarquía hay que defenderla en tanto que se suponga el mantenimiento de la unidad de España. Exacto. En el momento en que la monarquía, y mira que hace esfuerzos para demostrar que le importa un pito la unidad de España, Sí, a veces sí, porque hablando se entiende la gente, no sé qué, no sé qué más, que todos esos devaneos. Sí. Ahora, mientras tenga un sentido en mantener la unidad de España, valga la institución monárquica. Claro. En el momento en que eso desaparezca, la institución monárquica no dura ni 5 minutos. Aquí perderíamos fundamentalmente el nombre del Principado en Asturias y los premios Príncipe. Entonces el museo de Oscar Mayer ya sería el museo histórico ya de lo que fueron los premios, ¿no? Luego hay otras cosas muy divertidas que son lo que llamamos repúblicas hereditarias, que son repúblicas con ciertas tendencias monárquicas. Por ejemplo, Venezuela. Tú ya sabes que este señor ahora quiere prácticamente pues tirar ahí hasta otros 10 años más. En Siria, por ejemplo, y en Libia, bueno, en Siria ya sabes que se hereda la república, y en Libia pues va por ese camino también, es decir que Gaddafi ya está preparando a su hijo como sucesor. Entonces claro, es muy divertido todo esto, es decir que es verdaderamente divertido, son repúblicas pero hereditarias. Bueno, pero mira la República Argentina, que ahora está la mujer del presidente. Ahí tienes dentro de casa la familia. Mira en los Estados Unidos del Norte de América, Bush 1, Bush 2, ahora la señora de Clinton va con otros. Los Kennedy y sus mariachis, en fin, los Clinton no acaban de salir porque realmente todo el gobierno que está preparando Obama, yo no sé para qué se molestó ganar las elecciones, porque claro, va a coger todo el equipo de la señora Clinton. Bueno, pero es que hay aristocracias, que no son monárquicas. Claro, sí. Por eso digo que es, bueno, y sin ir tan lejos, vamos, yo creo que hay una tendencia a la perpetuación también a niveles mucho más sencillos aquí, de diputados, de senadores, llevan ahí 25 o 30 años, de presidentes de comunidades autónomas, el señor de Andalucía, 25 años me parece que lleva. Bueno, pues es el más longevo, por lo menos en su mandato. Esos ya superan a cualquier monarquía. ¿Y qué os molesta eso? ¿Qué os molesta? No, si a mí no me molesta. Sale más barato. A mí me llama la atención, ¿no? Es decir, seguramente si en Andalucía hubiera un cambio de presidente cada 4 años, hubieran tenido pues que acomodarse pues 6 familias, robando 6 familias para colocarse, más sus afines, etcétera. Pero por lo menos cambiaremos de cara. Pues, oye, cambiaremos de cara. Yo creo que también eso es higiénico, ¿no? Bueno, pero eso te basta con leer la prensa extranjera por internet y entonces pues nada, vas leyendo cómo te pasa en Ecuador, que pasa en otros sitios y ya está. Realmente pintoresco. No, pero de todas formas sí, realmente sí nos importa. Porque yo creo que es la única forma de sanear algo. El hecho de que, aunque haya que luego volver a alimentar no sé cuántas familias, y además crear ilusión, si tú piensas que va a estar un presidente o un gobierno
durante 40 años o durante 25 años, la falta de ilusión que tienes ante una perspectiva de cambio es total, ¿no? Maribel, tú analiza el asunto, eso lo dices porque te duele envejecer. No, que va a envejecer y es un poco menos joven que antes, pero nada más. Claro, pero que te renuevas, no, pues oye, que duran 100 años, pues 100 años, pues es mucho mejor, no tienes que aprendértelo. Si es más, ¿quién conoce el nombre del presidente de Suiza o de la presidenta de Suiza? Absolutamente nadie, porque son tíos discretos. No, cambian cada 2 años, nadie sabe quién es, ¿eh? Como aquí tampoco sabes cómo se llama, qué sé yo, el gerente de la empresa municipal de transportes, no lo conoces. ¿Por qué tenemos que conocer aquí hasta la saciedad los nombres de los ministros? Si no hace falta. No hace falta, es pura egolatría y pura vanidad de estas pobres gentes que se dedican a la política. Y entonces, claro, si no salen por ahí, luego pues quieren robar un poco más. Es gente en el fondo muy desgraciada. Les gusta mucho decir que van el sueldo, que les insulte y estas cosas. Pues eso, pues lo mejor sería que no supiéramos quiénes son, que fueran discretos, que no se notara su hacer. Que no hubiera que protestar. Bueno, ahí sí, eso sería una buena... Claro. Que fuesen discretos. Sería un buen síntoma, sí. Que María, los medios de comunicación os tendréis que dedicar a otra cosa, porque si coges ahora cualquier medio, el 90% de la información y de lo que se gesta informativamente se comunica es siempre sobre una base política. No, cada vez menos, ¿eh? Cada vez es más ahora todo... bueno, sensacionalismo violencia doméstica, asesinatos, accidentes... No, pero pongamos la prensa, por ejemplo. Ha pasado un segundo plano. La prensa de aquí. Pero por eso la prensa está en crisis, por eso no venden. Vaya. Claro, no, pero lo que tú dices es verdad hasta hace 2 o 3 años. Ahora prácticamente los telediarios es todo el caso. Son todo... El caso. Y además lo bueno de la cosa es que lo realimenta, que cuanto más sale por la televisión la violencia doméstica, más violencia doméstica hay. Eso lo planteabas tú una vez, Víctor, hay más asesinatos y además como se ve que no pasa nada, se hace la rutina, claro. Y entonces ya va... Y los jueces colaboran mucho en esto, claro, pues el caso que igual hay auténticas estrellas. Hay jueces estrella. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el que está sufriendo al juez, el que está sufriendo al pariente o a la parienta, pues lo ve por la televisión, se anima. Y entonces al día siguiente ya, pues, otro asesinato más. Eso es cierto, con lo cual se realimenta y entonces, pues, es casi un bien necesario. Lo que está disminuyendo en accidentes de tráfico está aumentando en otro tipo de muertes. Pero fíjate, me imagino que todos los... Bueno, ahora ya no son teletipos. Bueno, todas las notas de comunicados que os envían, por ejemplo, aquí, el 90%, y tú me puedes desmentir, son de organismos oficiales, sindicatos, gobierno, partidos políticos. Correcto. Y me imagino que la asociación de vecinos... Pero eso es porque hay asesores de comunicación que se dedican a eso todo el día. Claro, hay un... Y entonces, en realidad eso sobra. Hay una serie de gabinetes. Es a extinguir, son gabinetes a extinguir. Y sin embargo, ¿cuánto ganarían con ser más discretos, no figurar tanto en el papel, ¿verdad? O en la imagen, y hacer su trabajo, pero de una forma muy... Tienes mucha razón, pero es que la discreción y la austeridad no tienen nada que ver con la política. Yo creo que... Pero es que además, tragedia. Lo malo es que yo tengo, por ejemplo, aquí la lista de actividades que hay mañana, convocadas, convocatorias de prensa. Interesante y trascendente puede haber 2, y probablemente exagero, de unas 15 cosas convocadas para mañana por la mañana. Se convocan entre las 10 y las 2 de la tarde. No, la mayoría, el 90% son, como tú decías, son políticas. Políticas. E interesantes... Probablemente 2, el resto son, pues no sé, que fulanito va a tal sitio y la prensa le sigue, inaugura no sé qué sala y de todas formas, y abundando un poco sobre esta cuestión de la información, prefiero más que sean aburridas y sean políticas que no sean sobre la madre que se desespera y se quiere suicidar, la hija que es anorésica, porque eso yo creo que lo único que fomenta es mucho morbo, no ayuda a nadie. Yo creo que, salvo que busque un tipo de ayuda especial de la administración y trate de llamar la atención porque no hayan hecho ni caso, que podría ser, pero yo creo que ese tipo de información no conduce a nada positivo. Estamos abordando un tema interesantísimo en el que además me tengo que refrenar para no quedar callado y no dar mi opinión, que es lo que se debe hacer. No, podemos cambiar de tema si queréis, por hablar de un tema que habéis propuesto vosotros y que a mí me parece sumamente interesante también, nuestros amigos de la Sociedad General de Autores y de la boda en Sevilla. Ya saben que un tribunal ha condenado a la Sociedad General de Autores a pagar, creo que era algo más de 60.000 euros a una pareja de novios por infiltrar en su boda a un detective que grabó las canciones que sonaron durante el baile, tras el banquete, con el fin de reclamar después el pago de los derechos de autor al restaurante en cuestión. En principio parece que además un juez condenó efectivamente al restaurante a pagar unos 40.000 euros por esos derechos de autor, pero al final otro le ha revocado, le ha quitado la razón y ha condenado a la SGAE, que por cierto ha anunciado que a pesar de ello va a seguir utilizando ese sistema en
otras bodas, e incluso ahora que llegan las celebraciones de fin de año en discotecas, etcétera, pues también ahí para hacer valer sus derechos. A ver qué opináis de esto. Propiamente no fue un tribunal, fue otra entidad que es todavía peor, que es la Agencia Española de Protección de Datos. Ajá, correcto. Que fue la que denunció, que es una especie de tribunal de la Inquisición a su vez. Es decir, nosotros hemos tenido muy cercanamente un conflicto con la Agencia Española de Protección de Datos, tuvimos una denuncia una vez, y cuando les preguntamos quién nos había denunciado, nos dijeron que no se podía saber, que eran denuncias anónimas, que solo después. Y ya de entrada nos pusieron también 10.000 euros o 20.000 euros de multa, y luego quedó en nada. Es decir, la Agencia Española de Protección de Datos, claro, es parecido en su género a la Sociedad General de Autores. La diferencia es que una es pública y la otra es privada, pero con todo el reconocimiento público. Primero, que la Sociedad General de Autores tiene un elenco de personal que ya quisiera Hacienda de recaudatorio, porque es inmenso, impresionante, trabaja domingos, ya quisiera la Inspección de Consumo para el tabaco tener esos inspectores. Bueno, el personal, los recursos humanos que dispone es tremenda, mientras que la Sociedad de Protección de Datos tiene, me parece que es un número de inspectores para toda España ridículo, y solamente actúa por denuncia. Esto es también como el tabaco, claro. Solamente se actúa por una comisión. Porque es imposible que puedan actuar. Pero entonces el problema ya no está tanto está en la de protección de datos, sino yo creo que está más en, a mí me gusta llamarles SGAE porque me suena al sistema de salud gallego y realmente prefiero llamarles SGA o Sociedad General de Autores, sí. Pero bien, entonces, pero me parece que se pasan muchísimo, y estaba comentando yo antes que cómo actúan incluso en festivales benéficos antes de cerrar taquillas, es decir, de saber la recaudación, van a taquillas y decir, a ver, entradas vendidas, y es un 40% sobre la recaudación, es una cantidad altísima, y además luego es como patente de corso, es decir, no puedes, su vía ejecutiva es tan impositiva que no puedes en absoluto negarte o discutirlo tan siquiera. Si no tienes, por lo menos en Hacienda, cuando tienes una sanción, te permiten presentar las pruebas, te escuchan y se llega a una negociación, pero estos no. Entonces a mí me gustaría también que cuando yo presento un trabajo a mi cliente con un proyecto, cuando yo quisiera cobrar, fuese tan ejecutivo mi forma de cobrar como la de ellos. Es decir, yo posiblemente lo que más critico es su vía de ejecución, su forma de presentarse, su forma tremendamente... vamos, los inspectores de Hacienda son ángeles de la guarda al lado de esta gente, porque de verdad, yo no sé si los eligen así como un poco matones, incluso intimidándote, sí. O sea, que tú conoces a alguno de ellos. Sí, claro. Es que yo no conozco a ninguno. Ah, ¿no? No. Organizar pocas cosas musicales. No, yo me sé la teoría. No, vamos a ver. La Sociedad General de Autores es una sociedad privada. Para más siempre, ¿no? Pero que en los últimos años, gracias a los de la Ceja, pues han logrado un gran patrocinio por parte del poder de turno, que se han convertido en los ideólogos, en los intelectuales y artistas, y entonces tienen todos los beneficios de la legislación pública ahora, con lo cual por defecto se supone que todos los derechos que ellos gestionan, bien sea la SGAE en música, en teatro, en cine, bien sea Cedro en todo lo que tiene que ver con libros, pues ya por defecto se les supone que ellos son los gestores de todos los derechos, aunque no los tengan, porque en realidad ellos están gestionando los derechos en principio de sus asociados. Es un monopolio, se supone, aunque sea una es un monopolio. Claro, pero es que, por ejemplo, Cedro o SGAE está cobrando derechos por todos aquellos que no son asociados de ellos. O sea, tú tienes que asociarte a la SGAE o tienes que asociarte a Cedro, pero ellos ya de mano cobran todos los derechos y luego los reparten proporcionalmente. Claro, ahí han conseguido pues cobrar los famosos cánones con los discos vírgenes, los discos duros, los de Cedro con las fotocopiadoras, con los folios en blanco, o sea, todo el mundo está cotizando, pero encima están cobrando por todo, a las emisoras de radio, a las televisiones. Claro, ¿qué sucede? Pues que incluso, que es ahora por lo que estamos más molestos, están logrando cobrar hasta por lo que no tienen derechos. Es que hay mucha música que no tiene derechos de autor. Es que podría haber emisoras de radio y hay mucha gente que está utilizando música libre de derechos o música de dominio público. Y la SGAE, sin embargo, logra cobrar también por eso. Es decir, ahora es un momento en el cual una movilización ciudadana importante
contra la SGAE, no solo llamándoles ladrones, etcétera, como se ha hecho por internet, eso es lo de menos, una cosa en serio, en plan jurídico, sí que podría ir quitándoles absolutamente el peso. Quisiera también aclarar una cosa, porque alguien que nos escuche puede decir, jolín, pobres músicos, porque esto es para los músicos. Bien, eso iba a preguntaros yo ahora. Sí. Entonces, lo que sucede es decir, además está en internet, se puede encontrar, está el ejercicio económico que siempre se ha denunciado de falta de transparencia en su presentación de cuentas, pero es público, el del 2007. Entonces, ahí vemos bueno, primero tiene unos organigramas de personal que se parece un poco a la TPA. Sí. No sé si son 700, pero son muchos. Y de hecho hay una cantidad de empresas colaboradoras que están inmersas, que forman parte del equipo, no sé si es directivo o consultor del elenco de la Sociedad General de Autores. Pero leyendo un poco el balance, a mí me llamó la atención poderosamente, vamos a suponer, si los ingresos son 60.000, una parte se dedica a gastos de personal, que no es puede representar un 20%, un 25% de los ingresos, pero luego hay un capítulo que a mí me llamó poderosamente la atención, que es servicios externos. Esos servicios externos están realizados en su mayoría por las empresas que están integradas en la Sociedad General de Autores. Los amiguitos. Entonces, es un balance que, bueno, que está enmascaradísimo, y yo digo, realmente de ese dinero que se ingresa, ¿cuánto llega a los autores, creadores musicales? ¿Y a quién llega? Claro. ¿Y a quién llega? Claro. Entonces, yo creo que nosotros no somos músicos, pero por lo menos si pagamos muchas veces, o lo estamos pagando casi siempre, ese impuesto. ¿A quién estamos pagando ese impuesto? No es que es músicos, es teatro, es cine, es todo lo que es audiovisual, es mucho más que músicos. Se está llegando, si me permitís, a cosas. Lo decías tú, lo de la boda. Pero es que hoy cojo ayer el periódico y una agrupación de moros y cristianos de allá abajo de la zona andaluza y tal, resulta que no puede funcionar porque resulta prohibitivo los derechos de la sociedad. Y hay una cosa... Fiestas populares que se hacen, bueno, todos tienen que pagar. Los chiringuitos de Oviedo pagan a la Asociación de Autores porque están a las 12 de la noche para recaudar... Bueno, pero si están poniendo música que tenga derechos, vale que paguen. Ahora, ¿qué sucede en una fiesta en un pueblo donde van a cantar unos señores canciones tradicionales populares, van a tocar con la gaita algo, etc., y tienen que pagar? ¿Por qué? Porque si estás cantando músicas que no tienen derechos de autor, que están prescritos, que son dominio público, que son improvisaciones, que es que te van a cobrar hasta por silbar. Es que es una cosa totalmente ridícula. Creo que podemos silbar, que es lo mejor. Sí, y entonces ahí hay cuestiones prudenciales. Con los derechos de autor, claro, hay muchos intereses detrás y mueven mucho dinero, y sobre todo la fuerza se la ha dado los gobiernos, o el Estado se la ha ido dando, al permitirles gestionar esas cantidades ingentes de dinero que cobran ya por los cánones. Porque entonces se han convertido en un poder que es imprescindible para mantener la ideología del sistema. Es decir, estos están cobrando ahora los diezmos y primicias que cobraba antes la Iglesia, ahora lo cobran los autores, pero que cubre la misma función. Zapatero necesita un montón de intelectuales y artistas que les den las gracias, que digan que van a apoyarle, pero también Obama en Estados Unidos. Y entonces, antes se les pagaba con diezmos y con primicias, ahora se les paga con unos cánones para estar contentos. Hay una mafia que es la que controla el asunto, el autor, que es un pringao, que publica un disco, no va a cobrar nunca nada, no va a lograr sacar nada el disco que vende, y sin embargo la cosa funciona. Y seguramente tiene que ser así para que funcione. ¿Por qué? Porque lo que de otra manera habría que prescindir, sería muy difícil justificar cómo mantienes a una cantidad de cantamañanas, de gañanes, de pseudoartistas, etcétera, etcétera, viviendo viviendo del aire. Pues fíjate, o los haces funcionarios, o los haces... O les pagas como si fueran clérigos o como si fueran policías, porque el modo es este, el que se inventa. O somos patrocinadores o mecenas de los músicos en España. Pero por eso no hay que enfadarse tanto, hombre. Si estamos manteniendo con los impuestos pues a policías, a sacerdotes, a médicos, a jueces. Y autores también. Yo lo que pediría es, puesto que es una empresa que es un monopolio. Monopolio privado, ¿no? Totalmente, con toda la prebenda de la legislación y con la existencia de este gobierno y del anterior, no nos olvidemos que esto no ha sido nuevo, ¿no? Yo lo que sí pediría sería total transparencia económica, que realmente se reduzca todo ese equipo gestor de esa Sociedad General de Autores y que realmente ese dinero sea controlado o fiscalizado para que llegue realmente a quien tiene que llegar. Es que no es pedir más, es decir, es que cumpla sus fines. No, pedir más sería pues que se reforme o se derogue y se reforme, o una de las dos cosas, la legislación sobre derechos de autor, que evidentemente es abusiva. Está clarísimo que es abusiva.
Eso, Bueno, pues ellos, mira, ellos lo que interesa, lo que intentan ellos es conseguir hasta cobrar derechos de autor por las obras que ya son de dominio público. Pues Claro, el Beethoven no paga derechos, ni Cervantes no paga derechos, pero están cobrando derechos el que ha hecho la adaptación de Cervantes o el que ha publicado de nuevo la partitura de Beethoven. Y entonces te vuelven a cobrar derechos. De hecho, tú, si te vas a mirar en el ISBN los clásicos, te dice adaptador, fulano de tal, porque ha cambiado una coma y está cobrando los derechos. Pues lo que ellos quieren es que incluso los autores que no pagan ningún derecho, que eso también lo cobren ellos, que ese 10% lo cobren todos ellos. La disculpa es para mantener a los que están empezando, para hacer becas, para los que empiezan. Claro, se están haciendo. Hombre, queda muy bonito. Es una ONG, entonces, prácticamente. Bueno, hombre, vamos a ver, para lavarse la cara tienen una fundación que se llama Autor, tú montas todo el aparato alrededor. Ahora, llevan las de perder. ¿Por qué? Pues porque es imposible ponerle... O sea, han logrado lo importante, que es cobrar, y es contradictorio. Si has logrado cobrar por los discos duros y por las descargas, etcétera, pues entonces ya no puedes cobrar más. Y el pirateo ya lo hemos pagado, es decir, el pirateo ya lo estamos pagando. Hay que animar a la gente a que se descargue cosas de internet. ¿Por qué? Porque ya lo has pagado, lo estás pagando con los discos y con todo, ya lo estás pagando, ya lo has pagado previamente. Es como los derechos de corso, el tío que ha pagado por el disco virgen, pues ya que llenarlo, tiene un derecho tienes derecho a llenarlo con algo. Yo, ¿no? Tienes derecho a llenarlo. Ante el pirateo sería la patente de corso, ¿no? Patente de corso, claro, la patente de corso. Y entonces lo que la tecnología está cambiando y lo que, claro, lo que se ha derrumbado es la industria tradicional del disco, lo del cine. ¿Qué ha pasado con muchas películas? Todas las películas que tienen más de 50 años son dominio público. Lo que el viento se llevó es dominio público. O sea, y esto va muy deprisa. Es decir, dentro de 10 años, todas las películas de la época de la Segunda Guerra Mundial son dominio público. Las va a poder poner cualquiera sin pagar. ¿Qué están haciendo ellos? Procurando que desaparezcan las copias viejas. Y las que hay, remasterizarlas y ponerles color. Para reanudar de nuevo 50 años de derechos de autor sobre esa nueva copia. Ahora, como cada vez más están logrando conseguir copias viejas en derechos de autor, lo tienen perdido. Bueno, pero mientras tanto, aquí la gran pérdida fue en las últimas elecciones que el PP no se atrevió a seguir adelante con el asunto y exigir que se quitara el canon famoso. A ver si porque el canon es el que les está dando alas. Cuando desaparezca el canon, que tiene que desaparecer, lo demás ya va, y entonces los autores, pues que se busquen la vida. Bueno, interesantísimo de verdad el debate de hoy y estoy con Maribel, quizá haya gente en casa que ahora mismo esté opinando, bueno, pues no sé, a favor de los autores o no. Prometemos tratar el tema en otras ocasiones. El tema es para seguir. Claro. Porque es para seguir, efectivamente, como bien dice José María. Señores, nos vamos, volvemos mañana después del informativo con un nuevo debate público. Hasta mañana, feliz noche.